Te vamos a leer Joel 3 del 16 al 21. Dice así la escritura: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Dios, que tu Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones, que tu palabra no vuelva vacía en cada oyente hoy, aún en mi vida, Dios. Dame la sabiduría para exponer fielmente tu texto, y dame la sabiduría también para escuchar atentamente tu voz, y así ser edificados. Si alguien, Señor, hoy necesita que seas tú obrando en su corazón, y también edifica a aquellos hombres y mujeres que ya son salvos. Edifica. Vamos a hablar de Dios, la única esperanza verdadera. Le hemos puesto ese título al sermón. Y vamos a iniciar entonces diciendo que en este libro pudimos aprender de cómo el Señor envía sus juicios temporales. Escuche, todos los juicios que aparecen en la Biblia, algunos se cumplen en la época en que el escritor los hace, en este caso el profeta Joel, otros los anunció Jeremías, Isaías, Ezequiel. Entonces se llaman juicios temporales, pero en medio de esos juicios temporales Dios también envía su misericordia, también enviaba salvación al pueblo de Israel. Uno de los ejemplos más claros de esta forma como Dios actúa es el libro de Jueces, donde se repiten 7 ciclos de pecado, 7 ciclos de juicio, y Dios siempre está enviando ¿qué? Su misericordia. Dijimos que ese es el mismo proceso que vive un creyente. Lo primero que Dios hace en una vida cuando la llama a la salvación es ordenar sus caminos, le invita a ordenar sus caminos. Y el término juicio tiene varias connotaciones, porque también habla de algo que se ordena, es decir, juicio es ordenar algo. Por eso se usa la palabra juicioso. Es que el niño no es juicioso, o la señorita no es muy juiciosa, o no arregla el cuarto porque no tiene juicio. De ahí nace ese dialecto que nosotros usamos de la palabra ¿qué? Juicio. También hace connotación al juicio final. Todos los libros proféticos son escatológicos, es decir, tienen un cumplimiento allá en la vida del profeta Joel, tienen un cumplimiento en Israel, y tienen un cumplimiento ¿dónde? En el final de los tiempos. Para terminar, el profeta habla de un mensaje de esperanza para su pueblo. Ese mensaje de esperanza no era solo para los tiempos del profeta, sino son para todo el pueblo de Dios. Lea el versículo 20 de Joel 3, versículo 20. Dice: pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Esa frase de generación y generación nos lleva a ese entendimiento que estamos hablando, de que la promesa de la esperanza no era solo para el momento del profeta, sino para todas las generaciones. Hoy vamos a hablar de la esperanza bíblicamente. ¿Qué es realmente la esperanza en el creyente? No vamos a hablar de anhelos y pensamientos humanos, sino de cómo la palabra de Dios es la forma como Él da esperanza a su pueblo. El término que usa el profeta, rugirá, en el versículo 16, Jehová rugirá, está hablando de cómo la palabra de Dios
es usada en ese contexto del Antiguo Testamento para, para mostrar el poder de Dios. ¿Quién ruge? Un león. Es algo simbólico donde el Señor dice: yo soy el rey. Y lo usa Amós, lo usa Ageo y lo usan otros profetas. Realmente estamos enfrentando en esta generación una crisis de la verdadera espiritualidad, el poco entendimiento de las escrituras por parte del pueblo de Dios hace que fácilmente las personas llamadas cristianos en todo el mundo en esta época vayan tras la búsqueda de la verdad en estas cosas. Escuche, ¿en qué busca la verdad las personas? En frases interesantes, en temas que escuchan, en conceptos que se han vuelto populares y mundiales, en ideas que el mismo hombre construye, pero pocas personas construyen su vida basados en lo que Dios dijo en su palabra. Se ha dicho que cuando alguien pierde la esperanza, pierde todo, y eso es cierto, pero la esperanza que la gente pierde es una esperanza terrenal. En un trabajo se acabó la empresa y lo echaron, perdió la esperanza, ahora se desanima, piensa que no va a conseguir otro trabajo. En una relación sentimental, en un fracaso matrimonial, su esperanza está puesta en cosas que terrenales. Cuando esas cosas terrenales fallan, pierde la esperanza. ¿Por qué? Porque es una esperanza temporal. Leamos Tito 2:13 antes de entrar en los versículos de hoy. Recuerde que siempre hacemos una introducción antes de entrar a explicar los versículos del pasaje que nos corresponde. Tito 2:13, voy a leerlo. Tito 2:13 dice: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza? Vamos a ir entrando de una vez cómo vamos a desarrollar el tema. Entonces, ¿cuál sería la esperanza verdadera del pueblo de Dios? Cristo, la esperanza bienaventurada. ¿Qué es la esperanza bienaventurada? La esperanza feliz. ¿Qué significa bienaventurado? Lo dijimos esta mañana en la escuela dominical, 3 veces: feliz. Es decir, el creyente puede vivir en esta tierra en medio de situaciones difíciles porque su esperanza es feliz. ¿En quién? En Cristo. La mezcla que Joel presenta en el versículo 16, que lo vamos a ver ahorita, de una orden de juicio para la tierra, pero una voz de esperanza para su pueblo, va a ser el contraste que vamos a mirar en los versículos ahorita. Pero también es un contraste en la vida diaria de nosotros en este mundo. Nosotros vivimos una vida de contrastes. Todos los días la maldad se pronuncia, pero también todos los días el cuidado de Dios se pronuncia. Todos los días hay maldad en este mundo y todos los días hay bondad de Dios para este mundo. ¿Cómo se evidencia la bondad de Dios? El sol sale para justos e injustos. Si Dios no se pronunciara a través de su bondad, entonces Dios no permitiría que el sol alumbrara para pecadores perdidos y para pecadores salvos. Recordemos que todo lo que sucede en este universo está ordenado por Dios. Y nuestra esperanza debe ser que Él sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Nadie sabe esas 3 cosas: saber lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Nosotros tenemos un conocimiento limitado de por qué hacemos las cosas, para qué las hacemos y si realmente estamos haciendo lo correcto. El riesgo de poner la esperanza en algo que no sea Dios abunda en este tiempo. ¿Debido a qué? A las ocupaciones del mundo. El creyente no practica lo que aprende y su vida cristiana se vuelve subjetiva. ¿Qué es subjetivo? Que depende de la persona, de su opinión, de su experiencia y de sus pensamientos. Y eso se vuelve variable. El creyente debe ser ¿qué? Objetivo. ¿Por qué objetivo? Porque estamos basados en un hecho.
Nosotros no estamos basados en una fábula, en un mito, en una leyenda. Nosotros estamos basados en un hecho que dice que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de su pueblo, que dice que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo, que está sentado en el Padre y que volverá por su pueblo. Esas son cosas reales de las cuales nosotros debemos creer. Y todo está basado en un hecho. Si la cruz fue real, todo lo que se desprende de la cruz sucederá exactamente como está escrito. Por eso cuando el Señor asciende a los cielos, en el capítulo de Hechos, dos ángeles preguntan a los discípulos: ¿qué estáis viendo? Les dice, ¿qué miran? Y ellos miraban a Jesús ascender al cielo. Y él dice: el mismo que vieron ascender, exactamente así como lo vieron, así descenderá por su pueblo. Es una realidad, y con esto terminamos esa parte de la introducción y vamos a ir a los versos parte por parte en 3 puntos que hemos hecho para este sermón. El primero, entonces, vamos a ver el contraste de su voz en versículo 16, el contraste de su voz. Hablemos de lo que el profeta está diciendo. Acompáñenme ahí, no se pierda. Siempre vamos a estar en Joel, en estos versículos, a explicarlo uno por uno, y vamos a estar sustentándolo con otras partes de la escritura. Hablaremos entonces de lo que dice el versículo 16. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. El profeta está usando un término conocido, como les dije anteriormente, y es el rugir. Varios profetas usaron esa palabra para hablar de la voz de Dios. La comparaban siempre como la de un león. También se compara como la de un trueno. La voz de Dios es como ¿qué? Como un trueno que resuena sobre la humanidad. Y también dice ahí, refiriéndose al león, porque es uno de los títulos del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el título? El león de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá, el cual fue dado desde el libro de Génesis y anunciaba el carácter del Mesías prometido. Jesús tiene el carácter de un león para pelear por su pueblo, para defender a su pueblo, para proteger a su pueblo, pero tiene el carácter de un cordero para ir a la cruz y no abrir la boca y no abrir los labios y morir crucificado. Entonces, no solo podemos conocer a Jesús como el león de Judá, sino también como el cordero. Y es curioso que en ese versículo están las dos cosas. Está la voz de un león que anuncia un juicio, dice: dará su voz desde Jerusalén, temblarán los cielos y la tierra. ¿Por qué tiemblan los cielos y la tierra? Porque hay ¿qué? Juicio sobre la humanidad. Pero la hermosura de Dios es esta: pero Jehová será la esperanza ¿de quién? De su pueblo, la esperanza de su iglesia y la fortaleza de los hijos de Israel. Acompáñeme a Génesis 49, 9-11 para encontrar el fundamento de lo que acabo de decirle, de cómo es prometido el Mesías desde Génesis. Versículo 49, capítulo 49, perdón, del 9 al 11. Jacob, dando la profecía sobre sus hijos, dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y mire lo que dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo representa a Cristo. ¿Congregarán quién? Los pueblos. Está hablando de la profecía cuando Jacob por primera vez en la Biblia nombra ¿a quién? Al león de la tribu de Judá que vendría. Efectivamente, cuando el Señor ruge, está anunciando juicio. Mire el lugar desde donde Él lo hace, según el versículo 16. ¿Desde dónde anuncia su juicio? Desde Jerusalén. Dice desde Sión, dice primero, y luego ¿desde dónde? Desde Jerusalén.
es decir, desde su santidad. Siempre que usted lea Jerusalén en la Biblia, habla de un lugar alto, estaba arriba en una montañita. Y usted dice, ¿de dónde sacan eso los predicadores? De la Biblia. Porque la Biblia dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, bajó. Geográficamente estaba acá Jerusalén, Jericó estaba más abajo. Y también, obvio, descendió espiritualmente, que tiene un sentido allí. Entonces, ¿desde dónde habla Dios su juicio? Desde su carácter santo. Por eso habla de Sión, que es nombrada en Apocalipsis, y habla de Jerusalén, que son sinónimos. ¿Qué representa ello? La ciudad santa y el lugar donde está Dios. Dios está en su santidad. Los niños tienen preguntas interesantes. ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Entonces usted le dice, no, está en el corazón. Sí, es cierto. Otros dicen, no, está en el cielo. Sí. La Biblia describe a Dios que Él mora, habita. ¿Dónde? En su santidad. Porque Dios es muy difícil de encasillar en un lugar donde alguien pueda decir, Dios está allí. Nadie puede decir eso, porque las Escrituras lo muestran como un ser inescrutable ante la mente humana. Simplemente dice que Él vive o mora ¿dónde? En su santidad. Desde su santidad tiene el poder y la autoridad para ejecutar juicio. El Señor anuncia que temblarán los cielos y la tierra. Todo lo creado será conmovido al anuncio de su juicio. Todo eso está al final. Lo vimos en los otros sermones. Hoy no vamos a ir a Apocalipsis porque el pasaje no nos lleva allá. Pero en los otros sermones que vimos, siempre fuimos ¿a dónde? Apocalipsis. Porque el profeta está anunciando algo futuro. Encontramos un pero, y siempre que encuentre un pero en la Biblia, póngale atención. Deténgase un momentico, saque tiempo y diga, ¿por qué está ese pero ahí? El pero está diciendo la otra parte. Por eso el punto se llama un contraste en su voz. Una parte es juicio y la otra parte es esperanza. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Vamos a Mateo 1:21 y miramos lo que dice allí el evangelista hablando de esa parte. Mateo 1:21. Dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note que la escritura no dice a todos, y el profeta Joel es claro cuando él anuncia que salvará a los hijos de Israel. Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es ¿quién? La iglesia. Entonces, ¿a quién va a salvar al Señor de ese juicio que Él mismo va a ejecutar? A su iglesia, a sus hijos. Su cuidado estará siempre con nosotros, pero algo interesante es que la esperanza va más allá de este mundo y está haciendo referencia a la vida eterna. Todas las personas que nacen de nuevo, en ese instante entran a la vida eterna. Son trasladados de la potestad de Satanás a la luz admirable de Cristo. Son transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y de ese momento se convierten en ¿qué? Hijos de Dios. Y al ser hijos, entonces van a ser librados del juicio final, del juicio eterno. Vamos a hablar un poquito de la palabra esperanza, porque es importante saber qué significa. La confianza que al integrar los actos de Cristo nos dan una totalidad o una paz total, podríamos decir, y respuestas a muchas cosas de este mundo. ¿Qué es la esperanza entonces? Estar seguros de algo que no ha llegado, pero que llegará. No se puede confundir con la fe. La fe es para hoy. Dios pide que tengamos fe ¿cuándo? Hoy. La esperanza no. La esperanza siempre será ¿qué? Futura. Es la certeza que mi vida está segura, independiente de todas las cosas que puedan pasar mañana, pasado mañana, la otra semana. Si usted va a vivir 20 o 30 años en este mundo más, usted está seguro que su esperanza está ¿en quién? En Cristo.
Esa es la esperanza bíblica. No es la esperanza que se va a ganar una lotería, esa es una esperanza mundana. Y la gente tiene esa esperanza, por eso juega. No es la esperanza que las personas cambien, aunque anhelamos que cambien. Pero ¿qué pasa si no cambian? Su esperanza se desvanece. Entonces su esperanza es ¿qué? Terrenal. Pero cuando nuestra esperanza está en Cristo y en esa promesa que está haciendo Dios a través del profeta Joel, dice, será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de hijos de Israel. ¿Por qué mezcla las dos palabras? Porque es muy bueno saber que la esperanza produce fortaleza. Es decir, usted aprende a confiar, aprende a esperar, aprende a caminar con el Señor poco a poco y se va dando cuenta que los tiempos van pasando y que Dios va ordenando sus caminos, va ordenando su corazón poco a poco. Hay un afán por ver a los demás crecer y hay poco afán por crecer nosotros. Eso pasa en la iglesia, mucho. A veces decimos que las personas no cambian. Y es mejor preguntarse, ¿he cambiado? O sea, ¿he cambiado yo? Mi vida está tan clara en esta esperanza que aprendo a caminar en esa paciencia del amor de Cristo por su pueblo. Algo que me ha impactado en los últimos años en mi proceso como pastor ha sido poder conocer un poco más la iglesia, estudiar sobre qué es la iglesia, sobre el valor tan profundo que tiene la iglesia en el corazón de Cristo, por realmente ver las palabras claras y decir, fue por su pueblo. O sea, no fue por la humanidad completa, se llama universalismo, no somos universalistas. ¿Fue por quién? Por su pueblo. ¿Y fue por qué? Por gracia. Fue por amor que Él se entrega en la cruz del Calvario y aparte de entregarse viene a morar en nuestros corazones, pero aparte de eso nos deja ¿qué? La Escritura. Dios habla como un león en el Antiguo Testamento y quiere saber cómo habla en el Nuevo Testamento, Hebreos 1:1. Ahí nos damos cuenta cómo habla en el Nuevo Testamento. Hebreos 1:1. Del 1 al 2, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿sí ve? Ya ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cómo hablaba en el Antiguo Testamento? Así, como un león, como un juicio, ¿a través de quién? De sus profetas. Todas las palabras de los profetas eran juicios para ordenar los caminos de Israel. ¿Cómo habló en el Antiguo Testamento? Por visiones y por sueños. Hablaba por revelaciones. Dice en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice, en estos últimos días, que es postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el 3 es más bonito, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Note cómo el autor de los Hebreos exalta absolutamente a Cristo. Y cómo Cristo en este tiempo ahora nos habla de una manera de esperanza. ¿Sabe cuál es esa esperanza? El Evangelio predicado. La Biblia predicada de una manera que es clara para su pueblo, para su iglesia, que no da lugar a dudas que Él vendrá y que Él cumplirá lo que ha dicho de restaurar corazones y restaurar vidas. Es hermoso ver la restauración en un alma. Es hermoso ver un pecador llegar a la iglesia como un día nosotros llegamos, porque también somos pecadores, y ver cómo el proceso empieza y Dios va obrando y Dios va obrando y esa vida empieza a ser sana y empieza a ser restaurada.
y empieza a conocerse a través del conocimiento de Dios. Hay gente que quiere conocerse a sí misma, pero nunca lo podrá lograr si no conoce primero ¿a quién? A Dios, a través de su palabra. La esperanza es algo que sostiene el creyente porque está basada no en una frase ni en un versículo. Está basada en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús en los evangelios? En Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta que tengas problemas, no, hasta el fin del mundo. ¿Y qué dijo en otro pasaje de Juan? Confiad en mí, yo he vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción. Confiad en mí, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y la gran comisión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor deberá ser conocido de todos los hombres. Todos tendrán que enfrentarse a Él un gran día para cerrar este punto del versículo 16. Algunos lo escucharán como un león y otros lo escucharán como un refugio, pero todos lo escucharán. Unos como un león emitiendo ¿qué? Un juicio, el juicio final. Y otros el mismo día escucharán su voz como un refugio, como un baluarte, como una nodriza, dice la Escritura, como aquel ave que quiere cuidar a sus polluelos y dice, venid a mí, los cansados y los trabajados, vengan y descansen. Vamos a ir a la segunda parte, que es el versículo 17. Leámoslo, dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión. ¿Sí ve dónde habita? Lo que leímos en el primero, en el versículo anterior. Mi santo monte, y Jerusalén será ¿qué? Santa, y extraños no pasarán más por ella. La segunda parte es que esa esperanza que él da en el versículo 16, ahora en el versículo 17 incluía el conocimiento de Dios. Es una voz de esperanza, pero esa esperanza no es ciega. Es una voz que incluye que cada creyente, escuche, cada persona que es creyente verdadero conoce a Dios. Las palabras usadas allí, todas tienen que ver con Dios y su pueblo. Usa la palabra Sión, mi santo monte. Usa la palabra Jerusalén santa. Eso quiere decir que la promesa de la esperanza es para los redimidos, para los que han sido libertados del pecado y les ha dado una nueva vida. La esperanza del creyente es en cuanto a la eternidad. Y nombra a otras personas allí. Dice, y extraños no pasarán más por ella. ¿Quiénes son los extraños? Los que no son salvos, el mundo incrédulo. Todos aquellos que le han dado la espalda a Dios se vuelven ¿qué? Extraños. Mateo dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo vimos en Mateo 7 cuando dice, no todo el que me llama Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. ¿Qué pasa con los extraños? En el Antiguo Testamento eran los extranjeros, los de las naciones extranjeras que no se habían circuncidado. En el tiempo presente en la iglesia son todos aquellos que han rechazado a Cristo y no quieren venir a la salvación, que han escuchado su voz, pero dicen que eso no es para mí. Más adelante quizás voy a esperar que pasen algunas cosas y más adelante voy a servirle al Señor. Me voy a casar primero, voy a tener hijos o voy a tener una empresa, un negocio, y cuando esté más estable de pronto puedo venir a Cristo, porque eso demanda harto compromiso, porque demanda tiempo, porque demanda recursos, demanda plata. Allá piden plata a veces, entonces no voy a conseguir dinero para llevar a la iglesia. No funciona así. Nada de lo que acabo de decir tiene que ver con lo que Dios habla en su palabra, del conocimiento de Dios de los creyentes.
Vamos a ver dos citas que nos confirman esto que está hablando el profeta Isaías 52:1 y Apocalipsis 21:27. Isaías 52:1. Despierta, despierta, dice, vístete de poder, oh Sión. Note que usa la palabra Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti, ¿qué? Incircunciso ni inmundo. Vuelve a hacer la separación de dos pueblos, el pueblo que teme a Dios, el pueblo que rechaza a Dios, el pueblo que ama a Dios, el pueblo que odia a Dios. Pero no juzguemos al mundo, porque usted y yo venimos de allá. Éramos enemigos de la cruz, estábamos separados de Cristo y Él envió su amor y envió su gracia y nos salvó. Miren lo que dice Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27, de los últimos versículos de la Biblia que dicen los estudiosos deben producir temor, porque se va a acabar la Biblia. 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Parece separatista, parece sectario, parece raro, pero siempre Dios está resaltando en la Escritura que tiene un plan perfecto para sus hijos. Por eso nuestra tarea, ¿cuál es? Predicar el Evangelio. A toda criatura, dice, a todo lo que hable, a todo lo que respire, a todo ser humano que usted pueda conocer, debería compartir el Evangelio. Estos pasajes tienen una clara conexión con lo que Joel está diciendo, y esto nos lleva entonces a decir que el profeta estaba anunciando algo que hacía referencia a la iglesia de los últimos tiempos. Él está haciendo una división entre esos dos grupos de personas y está anunciando que habrá un juicio y que habrá una salvación, que el Señor dará esperanza y que parte de esa esperanza viene acompañada ¿de qué? Del conocimiento. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es una característica de todos los hijos de Dios. Todos crecen ¿en qué? En el conocimiento del Señor. ¿Y cómo crecen? De manera gradual, escuche, progresiva, despacio. Si Dios nos diera todo su conocimiento, su cerebro y el mío se estallan. No tenemos capacidad de entender su gloria, su majestad, su poder. Entonces Él nos da destellos de su gloria. Por ejemplo, voy a mostrarle un ejemplo que usted dice que de pronto no lo tiene en su mente. ¿Cómo se conoce a Dios en un creyente? Porque tiene un corazón perdonador. Ese es un creyente. ¿Sí ve? No es que tembló y se cayó. No. No confunda las cosas. Tiene un corazón ¿qué? Perdonador. ¿Por qué se conoce? ¿Por qué se puede decir que ese creyente tiene conocimiento de Dios y que Cristo habita en su corazón? Porque perdona como su maestro. Porque quiere ser como Jesús y dice, tú perdonaste mi pecado. Dice, bueno, pero es Dios. Sí, pero también perdonó a los que lo mataron. También perdonó a los que lo ofendieron. Perdonó a los que lo llevaron a la cruz del Calvario. Y que todavía no te han llevado a la cruz como para no perdonar. Pero a veces la ofensa parece peor que las que les hicieron a Jesús. Y nos quedamos con ella. Otra forma de ver el conocimiento de Dios en un creyente es su vida de testimonio. Hemos hablado harto en Mateo de la manera de hablar. ¿Cómo hablas? De la manera de pensar, ¿cómo piensas sobre un asunto? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando las circunstancias se ponen difíciles? ¿Queja? ¿O una reflexión de decir, qué dice la Escritura frente a esta situación que estoy viviendo en mi casa? ¿Qué dice la Escritura frente a esta crisis económica que no sé cómo voy a salir de ahí, pero está ahí? ¿Qué dice? Eso caracteriza a una persona que ¿qué? Conoce a Dios. No solo cree, sino que ¿qué? Conoce. Su vida
consagrada en cuanto a la oración, en cuanto a la palabra. Por eso es claro cuando dice ahí que no pasará ¿quién? Extraño. Solo los hijos pueden entrar a orar y tener comunión con el Señor. De hecho, la Escritura dice que la oración de los impíos es ¿qué? Abominable al Señor. El cuentico de que todo el mundo ora cuando tiene problemas y Dios lo escucha es una falacia. No tiene fundamento bíblico. Dios escucha su pueblo. ¿Por qué? Porque los salvó para escucharlos, porque los ama y porque pone amor en el corazón del creyente hacia Él para desear obedecer y desear crecer en el conocimiento del Señor. Nosotros estamos llenos de frases del mundo. No es que se arrepintió a última hora, no existe tampoco, es antibíblico. Hay un plan de salvación, hay una orden decretada por Dios donde Él dice que Él aplica la salvación en un alma, la trae a la salvación, le da gozo, le da alegría, le da vida nueva, le liberta del pecado, le lleva a vivir para Él y le salvó. Hay excepciones, no podemos ser dogmáticos con eso que acabo de decir. Hay excepciones, pero eso queda ¿dónde? En la soberanía del Señor, no en la opinión de un pastor y no en la opinión de una iglesia, no en la opinión de un escritor. ¿Queda dónde? En la soberanía de Él. Si alguien al final alcanzó, gracia y misericordia. Pero por lo general, siempre la salvación debe ser vista, porque la Biblia habla mucho que nosotros somos testimonio ¿de quién? De Cristo. Y que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿a qué hora las anunció? ¿A qué horas mostró a Cristo en este mundo? Si a lo último decidió, entre comillas, arrepentirse y vivió una vida desordenada siempre. Recuerden que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembra, eso también segará, y que el que siembra en la carne, de la carne recoge corrupción y muerte, y el que siembra en el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dios nos da tiempo para sembrar. Esas son las verdades. Hay que tener un tiempo para sembrar, porque Él quiere que usted recoja. Y si no sembró, pues ¿qué va a recoger? Si sembró vida en Cristo, recibe vida en Cristo, eternamente. Vamos a lo tercero y lo último, y son los últimos versículos del 18 al 21, y vamos a hablar de cómo Dios bendice a su pueblo, cómo Dios bendice a su pueblo. Antes de entrar en los versículos que son claros, comencemos diciendo que cuando Dios habla de bendición, lo primero que viene a nuestra mente es una bendición ¿qué? Material. Y aclaro por segunda vez que también, gracias a Dios, Él bendice materialmente. Es cierto, el problema es el abuso que se le ha dado a ese tipo de enseñanza, donde todo se centra en cómprelo, gánelo y disfrútelo. Todo se centra en eso. No. Las bendiciones materiales son disfrutadas por el hombre cuando él comprende las bendiciones espirituales. Es decir, la base de las bendiciones materiales no es cuánto tienes, cuánto vales, cuánto te ha dado Dios, sino es cuánto comprendes el origen de esas bendiciones materiales que siempre proceden de bendiciones ¿qué? Espirituales, como la salvación, como la gracia, como la misericordia. Obvio que el pasaje, el versículos que vamos a ver, está hablando de provisión material para sus hijos en todo sentido. Pero si hacemos lo que hizo Israel, ¿qué hizo Israel? Siempre se centró en eso. Ustedes saben que Israel es una nación rica, sigue siendo una nación rica. No solo era rica por sobre muchas naciones, tenía doble riqueza. Tenía la riqueza de ser el pueblo escogido por Dios y tenía la riqueza de la bendición abundante de Dios. Entonces, ¿qué hizo Israel siempre? Hasta el Antiguo Testamento. Simplemente se apegaba a las bendiciones materiales, iban olvidando poco a poco
el plan del Señor. El Señor quiere enseñar a través de su palabra que todo lo que vamos a mirar acá es cierto en los dos sentidos. Era cierto para ellos, pero lo podemos aplicar a nosotros. Vamos a ver el versículo 18. Sucederá en aquel tiempo, note que no es ahí, por eso estamos hablando de lo que hemos dicho. No fue en el tiempo de Joel, no fue cuando el profeta escribió siglo 8. Sucederá en aquel tiempo. Que los montes, haga un cuadro de eso en su mente, ya lo vimos en el sermón, en unos sermones anteriores. Si usted tiene la capacidad en su mente, haga la imagen y es muy interesante. Un monte destilando mosto. El problema es que si usted no sabe qué es mosto, entonces no puede hacer la imagen. Ahorita le explico qué es mosto. Esa no la puede hacer tan fácil porque no sabe bien qué es mosto. La otra sí. Los collados fluirán leche. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Vamos a ver primero el 18. Dice que las figuras de la naturaleza que usa allí el profeta Joel, o mejor el Espíritu Santo le da a Joel para escribir, tienen que ver con la promesa dada a Israel a través de Abraham de la tierra prometida, la cual era una tierra ¿qué? Física. Es decir, a Israel le fue prometido que ellos nunca tendrían escasez física, es decir, escasez económica, y nunca la han tenido hasta hoy. Siempre ha sido y parece que siempre va a ser un pueblo rico. Los judíos gobiernan el comercio casi de todas las naciones. Si quiere averiguar, vaya al centro y mire quién es dueño de todos los comercios del centro de Bogotá. Judíos. Vaya a cualquier ciudad en Latinoamérica y pregunte quiénes son los dueños del comercio. Los judíos. Es un don que Dios le dio a Abraham. Escuche bien, para la descendencia física de Abraham. Pero la descendencia espiritual heredamos unos dones mayores. Dones que espirituales. Vamos a ver en Éxodo 3:8 cómo habla allí de esto. Tranquilo que también hay para nosotros material, no se preocupe. Bueno, no se ponga triste por eso. Éxodo 3:8. Y he descendido, dice Dios, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, y dicen que de todos los feos, ¿sí? He descendido para librarlos de una tierra donde estaban esclavos, el mundo. Ay, Dios descendió en su Hijo Cristo para sacarnos del mundo y llevarnos a una buena tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Jeremías 11 del 1 al 8. Aquí habla qué pasó con ellos, qué pasó, se cumplió o no se cumplió, qué pasó con este pueblo especial. Voy a leer Jeremías 11, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este ¿qué? Pacto, y hablar a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y le dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros hijos, a vuestros padres. Note, el día que los saqué ¿de dónde? De la tierra de Egipto, el que leímos en Éxodo, dice, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz. Lo mismo que está diciendo Joel, que él hablará: cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y acá está, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, Jehová. Dios le dio la palabra al profeta, y el profeta, como era un hombre de Dios, dijo: amén. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd palabras de este pacto y ponerlas por obra. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles de temprano y sin
día de hoy diciendo, oíd mi voz. Y aquí está el problema. Pero, otro pero, no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles a la casa de Israel y a la casa de Judá. Invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Y cerramos en el 11. Por tanto, así ha dicho Jehová, y aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamaré a mí, y no los oiré. Esto es una palabra para Israel, no es para la iglesia, es para Israel. Por eso ellos pierden el privilegio. Entonces Dios, dice claramente la Escritura, los provoca a celos y llama ¿a quién? A los gentiles. Y los introduce en el pueblo de Dios, y entonces las promesas pasan a ser ¿para quién? Para el Israel espiritual, que es el pueblo de Dios. Entonces ahora un judío, para recibir las promesas que están en la Biblia, debe nacer de nuevo. Porque es solamente hijo por linaje y no por la fe y por el espíritu. Es hijo de Abraham físicamente, escuche, y no es hijo de Abraham espiritualmente. Y ahí está la diferencia. ¿Qué heredan los hijos físicos de Abraham? Dones terrenales. ¿Qué heredan los hijos físicos espirituales de Abraham? Dones espirituales. O sea, nosotros tenemos eso mejor. Voy a explicar unas palabras importantes ahí para ir terminando, para que usted se haga la idea. Todavía no es la última. Mosto, vamos a hablar del mosto. Jugo de uva recién exprimido, eso significa jugo de uva recién exprimido. Esto es importante, sin fermentar, o sea, puro, no se ha fermentado. Cuando se fermenta entonces es ¿qué? Vino, alcohol. Ese jugo sin fermentar tiene un sentido amplio en la Biblia. Significa vino joven en proceso de fermentación. La iglesia está así, joven. La iglesia está siendo procesada para llegar a ser una iglesia ¿qué? Madura. El término es agrícola, por tanto el mosto era un símbolo de bendición divina. También indicaba la fidelidad del pacto, es decir, el mosto era quitado cuando ellos fallaban. Lo vimos en Joel, ahorita léalo ahí 2:19, si quiere lea 2:19 para que vaya comprendiendo un poco más. Responderá Jehová 2:19 y dirá a su pueblo, aquí yo os envío ¿qué? Pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. El mosto era un símbolo de abundancia. Dios está complacido. Cuando el mosto escaseaba, significaba juicio, sequía o disciplina divina. ¿Qué pasaba cuando no había vino? No había alegría. El pueblo no podía celebrar fiestas, no podría hacer las ofrendas que hacían a través del vino y del pan. El profeta Oseas, Joel y Ageo son los que usan estos términos. Hablemos de otro término importante que está ahí, que es ¿qué? La leche. Habla del mosto. Ahora sí puede hacerse la idea de una montaña por la cual fluyen ríos de jugos de uva. Haga de cuenta un viñedo como cuando se aprieta y sale todo el jugo. Ahora hablemos de la leche. La leche era uno de los alimentos más esenciales en la dieta del antiguo Israel. Por eso se convirtió en un símbolo de varias cosas. Escuche. ¿Qué representa la leche para nosotros? Nutrición básica. Pero queremos dar alimento sólido y todavía tomamos ¿qué? Leche. Aquí hay varios bebés, por ahí se escuchan. ¿Qué toman ellos? Leche. No se le puede dar frijol. La iglesia, mientras es bebé, toca seguir dándole ¿qué? Leche.
Creo que aquí, no sé si estamos en bebés o ya estamos saliendo. Estoy orando para tener ese discernimiento con la iglesia, si ya somos más allá de bebés y ya podemos al menos con lenteja. Estoy en ese proceso. ¿Qué significa la leche? Pureza y dependencia saludable, como la de un niño hacia su mamá. El niño hacia la mamá solo tiene que llorar y ya sabe. La mamá está ahí pendiente. En un niño todavía no se ha desarrollado la naturaleza pecaminosa, aunque la tiene. Todavía no hay maldad en él, por eso la leche representa pureza, porque es la primera etapa del ser humano en que se alimenta ¿con qué? Con leche. ¿Sí sabían esto, que el cristiano entre más sabe, a veces aprende más mañas en vez de santificarse más? Lastimosamente es así. Es algo que a uno le toca vigilar todos los días cuando usted estudia las escrituras constantemente y las predica y las enseña. Usted tiene que todos los días pedirle a Dios eso, decirle: Señor, guárdame de la doctrina y de mí mismo, como dijo Pablo a Timoteo. El creyente que aprende mañas doctrinales se vuelve un problema para la iglesia, porque no crece. Solo se vuelve mañoso usando lo que sabe para acomodarlo aquí, acomodarlo allí, acomodarlo allí y justificar sus acciones. Entonces eso muestra que el alimento sólido no le hace bien y que tal vez toca seguir dándole ¿qué? Leche. Por eso hay veces que uno dice: ¿será que sí se hizo bien en decir lo que se dijo teológicamente, doctrinalmente? ¿O es mejor decirles que 1 más 1 es 2 y ya? Las aguas, otro elemento que nombra allí, habla del mosto, habla de la leche y habla de los arroyos que correrán aguas. Acompáñenme a Juan 7:37. Es un versículo de los más bonitos de Juan 7:37. Cuando amas la escritura, todos los versículos son hermosos. Bueno, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El profeta está hablando simplemente que en el pueblo de Dios habrá alegría, habrá alimento y habrá la vida de Dios dentro de él. Los ríos de agua viva que corren. Las aguas siempre se han asociado con la palabra, con la purificación del corazón. El agua es un bien precioso. Si falta el agua en el planeta, vamos a tener problemas todos. El agua es un motivo de conflicto. Si sabe, en este momento en algunos pueblos ya es un motivo de conflicto. Ya se la roban y la venden. ¿Sí sabía que no deberían vender agua de ninguna manera? Ni en bolsas, ni en botellas, ni deberían cobrarla. Toda esa es parte de la corrupción del ser humano, del corazón depravado del hombre que quiere gobernar al hombre y esclavizar al hombre. Eso es, la Biblia enseña otra cosa. Es un bien dado por Dios el agua al planeta. No debería venderse agua, no debería venderse bolsas, no deberían venderse galones y no deberían cobrar el agua. Pero estamos en el mundo y somos hijos de la época, entonces también tenemos que entender que es lo que Dios ha permitido para que el mundo ¿qué? Avance, para que el mundo llegue a donde tiene que llegar. Las aguas que correrán allí tienen que ver con el plan de Dios para salvar a su pueblo, el cual debe ser purificado del pecado, como lo dice la Escritura. Vamos a versículo 19 y hacemos un paréntesis ahí, porque habla de otra cosa. Dice: Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. El profeta interrumpe su secuencia y habla del juicio para dos naciones. Egipto, ya sabemos que representa el mundo. Edom, los descendientes del hermano de Jacob, va a ser juzgado a su descendencia. Y sencillamente, para no entrar más detalles, Edom representa a los descendientes de la simiente caída, que es de Satanás, y
Jacob representa la simiente santa, que es el pueblo de Dios. Las dos simientes han estado en la tierra ¿desde cuándo? Desde Génesis. ¿Y van a estar hasta cuándo? Hasta el final. Versículo 20, versículo 21. Pero Judá será habitada un tiempo. No, dice para siempre. Y Jerusalén por generación y generación. Y finaliza diciendo el profeta: limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. La sangre representa ¿qué? La vida. Haga el ejercicio, ¿cómo limpia la sangre? La sangre no se puede limpiar. Coja un poco de sangre y diga, ¿cómo la limpio? Entonces es un lenguaje simbólico que el profeta está usando, de que va a limpiar las vidas de aquellos que no ha limpiado. ¿Quién es ese pueblo? La iglesia. La iglesia no está completa. Hay personas en el mundo que hacen parte de la iglesia redimida por elección y no han llegado. ¿Cuál es nuestra tarea? Orar para que ellos vengan, para que vengan al conocimiento del Señor. Vamos a dar 6 lecciones del libro de Joel, solo las voy a leer y vamos a orar. Cada una es de un sermón que escuchamos. La primera, siempre debemos estar orando, porque los juicios de Dios vendrán en cada generación. Siempre la iglesia debe estar ¿qué? Orando. Que aunque vengan esos juicios, tú permanezcas ¿qué? Fiel a Dios y a su palabra. El siguiente, sus juicios son temporales y parciales, anunciando el gran día del Señor, cuando vendrá el juicio final. Te lo explico. Cada juicio en cada generación, todo lo que pasa, terremotos, muertes, accidentes, enfermedades, plagas, violencia entre unos y otros, abandonos, abortos, todo eso hace parte de juicios temporales que anuncian que un día vendrá el gran juicio. Entonces, eso es bueno saberlo como iglesia. Siguiente, en medio de este proceso siempre hay una misericordia nueva para su iglesia. Siempre usted puede ir y decirle: Señor, ayúdame a vivir en esta generación siglo XXI, donde parece que hay más maldad, pero es mentira, siempre ha habido lo mismo, solo que ahora hay comunicación y redes sociales. Antes no nos enterábamos de noticias pues porque no había cómo. Ahora nos enteramos porque están los medios. Pero siempre en medio de esa maldad, como iglesia, usted puede ir y decirle: Señor, ten misericordia de mí, de tu pueblo, de mi familia, y ayúdanos a ser verdaderamente creyentes. Siguiente, su espíritu nos asiste en esta tierra. Siempre va a estar el Espíritu Santo para guiarte, para enseñarte. Recuerde que cada una es de un sermón que vimos. Ustedes los que lo han escuchado, y si no están en el canal, ahí los puede ver. La quinta, debemos vigilar nuestras fortalezas y reconocer nuestras debilidades. Hablamos hace 8 días, diga el débil, fuerte soy. Y que su debilidad está ¿dónde? En su fortaleza. Aquello que usted se cree fuerte, qué peligro. Prefiero débiles a mi alrededor, que reconocen que Cristo les puede ayudar. Y finalmente, Cristo es la esperanza para el pecador. Vamos a orar.